Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, queridos oyentes, por escuchar Hora de Estudio Bíblico. Estamos en esta serie bastante extensa tratando los 10 mandamientos. Así que, por favor, tome su Biblia y vamos al capítulo 20 del libro de Éxodo. Vamos a comenzar a leer allí en el versículo 8. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, nos detenemos para agradecerte una vez más por la revelación que nos has dado. Te agradecemos por la gran revelación de tu santa palabra, la Biblia, tu palabra escrita. Te agradecemos por el invento de la imprenta, siglos atrás. Y te agradecemos hoy por el avance que tenemos en cuanto a medios de impresión y de divulgación de tu palabra. En medio de tanta frivolidad que viene también impresa, te agradecemos porque nos das este medio escrito y también el medio radial para predicar y enseñar tu palabra santa. Ahora, Padre, mientras tu palabra es ministrada, oramos para que la voz humana no sea la que concentre la audiencia, sino el mensaje de tu palabra santa y el poder de tu Espíritu Santo. En esta hora bendice a todos nuestros oyentes, los creyentes y los que todavía no son creyentes o no han recibido a Cristo como Salvador. Edifica a tu pueblo que nos está escuchando en este momento y a las personas que no son salvas todavía, que este ministerio les mueva a conocer y recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En Éxodo 28 leemos: recuerda el día de descanso o reposo para guardarlo. 6 días trabajarás y harás tu tarea, pero en el 7º día no harás ningún trabajo. Ni tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu ganado, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo y santificó el día del descanso, el día del reposo. Comencemos diciendo que este tema es muy controversial hoy entre el cristianismo nominal. Existe un gran cuerpo religioso y algunos otros pequeños grupos que son en realidad fuertemente religiosos, casi como los fariseos. Pero aún entre aquellos cristianos bien intencionados, existe confusión en cuanto a este mandamiento. Sin embargo, el peor peligro está entre aquellos, escuche bien, que sostienen que guardar el sábado es la esencia de toda justicia y que no guardar el sábado es pecado. Necesitamos estudiar la palabra de Dios respecto a este tema y ver lo que el Espíritu Santo enseña al respecto. Antes de estudiar respecto al día de descanso, nos será de ayuda considerar el significado de la palabra. La palabra hebrea Sabbat significa literalmente cesación de trabajo y descanso. Y se refiere particularmente al descanso del trabajo, obviamente. El 4º mandamiento debía ser obedecido como un día de descanso, descanso de todo trabajo secular y de toda actividad. Es que la primera vez que se menciona el 7º día como un día de descanso, está en relación con la persona de Dios y la obra de Dios en la creación. Leemos allí en Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues terminados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, no encontramos un mandamiento aquí que sea dado al hombre. Simplemente establece que Dios terminó toda su obra, la cual llevó a cabo en 6 días.
y que en el séptimo día Él descansó de su obra. Ahora bien, la enseñanza aquí tiene un aspecto doble. Primero, el descanso del trabajo, y segundo, la satisfacción al hacerlo. La tarea había sido hecha y bien hecha. Por lo tanto, el séptimo día Dios descansó de su labor. Ahora déjeme explicarle, y lo puede leer usted allí, que los israelitas observaban el séptimo día como un día de descanso antes de que la ley fuera dada a Moisés en el monte Sinaí. Sí, cuando Dios les envió el maná, les instruyó para juntar 2 veces más en el sexto día, y luego agregó: mañana es el santo día de reposo. Pero eso lo leemos en Éxodo 16, 22 y 23. Ahora es interesante allí leer en Éxodo 16, 22 y 23. Tenga en mente que ese mandamiento había sido dado antes que los 10 mandamientos. Ahora, por aquellos días, no todo el pueblo obedeció, porque se nos dice que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Pero Dios llamó nuevamente a Moisés y le instruyó diciendo: estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. El resultado fue que el pueblo descansó el séptimo día. Lo leemos en Éxodo 16, 27 al 30. Ahora es claro, leyendo estos pasajes, que Dios requirió del hombre que un día, de los 7 de la semana, esté dedicado a descansar. Ahora bien, desde la creación de Adán, el trabajo fue designado para el hombre. Antes de la caída, Adán era responsable por administrar el jardín del Edén, y creo que era un gozo trabajar. Pero luego de la caída, la tierra fue maldecida y la labor del hombre se hizo más agotadora. Es evidente que la voluntad de Dios para el hombre es que el hombre trabaje. Pero Dios dijo con tristeza en Génesis 3:17: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, observemos, aunque Dios dio trabajo para que el hombre hiciera, también lo llamó a adorar. Si el hombre solo estuviera preocupado por lo físico, entonces lo espiritual sería descuidado. Ninguna persona puede concentrarse en lo que es terrenal descuidando lo celestial. Si nosotros nos dedicamos a lo material y descuidamos lo espiritual, entonces estamos en problemas. En todo tiempo de la vida humana, lo físico y lo espiritual deben interactuar. Y en esta interrelación, cada uno contribuye a fortalecer el otro. Cuando nos dedicamos totalmente a satisfacer las necesidades del cuerpo y los deseos de la carne, el alma con seguridad se empobrecerá. Ganar a todo el mundo y perder su propia alma es perderlo todo. Por lo tanto, Dios estableció un periodo de tiempo en el cual el hombre dejara sus trabajos, descansara y adorara a Dios. Queda claro por las Escrituras que el tiempo que debe ser consagrado para el cuidado del cuerpo y el ejercicio del alma era un día de la semana. Esto no implica que existía una ley de descanso impuesta al hombre en aquel periodo de la historia desde Adán hasta Moisés. El Sabbat no era una obligación para el hombre hasta que Dios lo dio a la nación de Israel en el monte Sinaí. Más de 90 veces el Antiguo Testamento y más de 50 veces en el Nuevo se dice que el sábado es el día de descanso. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y observar que mientras el sábado es siempre un día de descanso, el Sabbat no siempre se fijó en día sábado. O sea, además del sábado, había otros Sabbat o días de descanso. En el Antiguo Testamento, aún luego de que la ley mosaica fuera dada, hubo momentos en que el descanso se llevaba a cabo en otros días. Es decir, otros días que no fuera sábado. Cuando estudiamos, por ejemplo, las fiestas de Jehová, tal como están registradas en Levítico 23, leemos, por ejemplo, que la fiesta de las trompetas iba a llevarse a cabo en el primer día del mes séptimo. Y leemos allí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocatoria. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico 23, 23 al 26.
Aquí tenemos entonces un descanso anual, un día de reposo y adoración una vez al año. Algo parecido el Señor habló a Moisés con respecto a la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23:34 leemos: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocatoria, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y en versículo 39 leemos: haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también reposo. Aquí vemos que también otros días de la semana eran llamados días de descanso para Dios, además del séptimo día de la semana, el día sábado. Lo mismo pasa con la fiesta de la Pascua. Llegaba la Pascua, el día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y era día de reposo solemne, y luego de 7 días de panes sin levaduras, otro reposo más. De modo que aquí vemos varios reposos más allá del Sabbat o sábado. Además encontramos que la ley del descanso no estaba limitada solamente al hombre. Había una ley del gobierno de descanso que se aplicaba a todo el universo físico. Acerca de la tierra, proveyó un descanso para toda la tierra una vez o un año cada 7 años. Se podía sembrar y cosechar por 6 años consecutivos. Pero durante el 7º año la tierra debía descansar. Este fue el método divinamente ordenado para conservar la productividad del suelo. La tecnología y la ciencia moderna están de acuerdo en que hay menos oportunidad de que el suelo decaiga o se agote en sus recursos naturales si no se siembra ni cosecha al menos por una estación. Esta ley fue dada por Dios, Aquí está, permítame leérselo. Se encuentra en el libro de Levítico capítulo 25, 2 al 8. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ahora, paramos allí en la lectura. La enseñanza de este pasaje es bastante clara. Cada 7 años había uno de descanso para la tierra. No debía sembrarse, y Dios le garantizaba al pueblo que no habría hambre. Si ellos hubiesen creído y obedecido a Dios, hubiesen tenido todas sus necesidades satisfechas. Pero Israel, en vez de obedecer a Dios, ignoró su mandamiento, y ellos trabajaron ansiosamente el suelo en años sabáticos. El triste resultado fue que la tierra prometida, que una vez fuera la tierra más fértil del mundo, se convirtió prácticamente en desierto. Aquí vemos que la desobediencia del pueblo trajo sobre ellos uno de los peores desastres de la historia judía. Por 70 años Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y es un hecho interesante e instructivo constatar que desde el tiempo que Israel entró a la tierra hasta que fue llevada cautivo a Babilonia, pasaron aproximadamente 490 años. Si a la tierra se le hubiese dado su año de descanso cada 6, tendría que haber estado sin trabajo por 70 años. Así que Dios los sacó fuera de la tierra y permitió su cautiverio por 70 años para que la tierra reposara.
1 año por cada año sabático que no habían obedecido. Dios había dicho en Levítico 26, 32 al 35, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Así vemos que Dios tenía su propia forma de castigar cualquier violación de sus leyes santas. Si los judíos hubiesen obedecido, nunca les hubiese sucedido la cautividad en Babilonia. Por eso Dios tuvo que llevarlos fuera de la tierra por 70 años y la tierra quedó desierta, simplemente porque ellos se habían rehusado a obedecer al Señor. Oh, cuán exactos son los mandamientos y cuán justos son sus juicios. La palabra de Dios no es para desobedecerla, mi amigo. Si lo hacemos, traerá juicio sobre nosotros cuando violemos las leyes santas contenidas en ellas. Ahora bien, debemos hacer una observación y una salvedad. Es muy importante que observemos en este punto que el Sabbat, como ley, fue principalmente una institución judía. Los 10 mandamientos están encabezados por la voz de Dios diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Él estaba dirigiéndose a Israel. Deuteronomio 5:12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. En Éxodo 31:13, Dios le dijo a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Así vemos que la ley del Sabbat nunca fue impuesta a los gentiles y tampoco a la iglesia. Fue dada específicamente para Israel. Vamos a avanzar ahora y leer Éxodo 31:13. Dice: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Las escrituras del Antiguo Testamento que se refieren al Sabbat nunca pueden ser aplicadas a los gentiles como una ley, porque fue la relación de Israel con la ley lo que la distinguía de otros pueblos de la tierra. Y aún más, este 4º mandamiento es el único de los mandamientos que no se repite o reafirma en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso, No existe ningún versículo que diga que el Sabbat es una imposición o una ley sobre los cristianos, sobre la iglesia. Sin embargo, estimados hermanos, la aplicación general de la verdad que implica el Sabbat está tristemente descuidada en nuestros días. Como toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil, entonces, ¿qué aplicación podemos y debemos los cristianos encontrar en este 4º mandamiento? Permítame decir en este punto que el estudiante de la Biblia siempre debe distinguir entre interpretación primaria de un pasaje y su aplicación general. Recuerde que no todas las escrituras se aplican directamente a nosotros. Ya he mencionado anteriormente en otros programas el hecho de que el Señor le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas, pero Él no le dijo a usted que caminara sobre las aguas, ni tampoco a mí. Dicho de otra manera, esas palabras fueron dirigidas exclusivamente a Pedro. Hay lecciones que podemos aprender de la narrativa de las Escrituras, pero Dios no nos pidió a usted y a mí, en forma directa, que caminemos sobre las aguas. De la misma manera, los 10 mandamientos fueron dados solo a la nación de Israel, y no a las naciones gentiles ni a la iglesia.
Ahora bien, yendo a la aplicación a nuestros días y a nuestras vidas, entiendo de que se da poca importancia al descanso físico apropiado en los tiempos en que vivimos, y mucha menos importancia se le da al descanso del alma por medio de las Escrituras. Si Dios consideró sabio descansar de la obra de la creación un día de la semana, ciertamente estamos cometiendo un triste error cuando dedicamos ese tiempo para trabajar, para el placer o para los deportes. La vergüenza de la industria es que presiona y oprime al trabajador. La vergüenza del trabajador, incluidos los cristianos, es que rehúsan ser satisfechos con el plan de Dios para cada día de la vida. Estoy de acuerdo con los que dicen que la administración de Dios nunca será adoptada en el mundo en que vivimos. No estoy tratando de que el mundo obedezca la palabra de Dios en esta generación y en esta dispensación, pero estoy seguro de que estas leyes funcionarán perfectamente cuando el Señor Jesucristo establezca su reino milenial sobre la tierra. Ellas son las leyes de Dios y no están para ser abrogadas, y Dios las diseñó para que se cumplieran. Si bien el sábado no es una ley para los gentiles y no es una ley para la iglesia, al presente habrá un tiempo futuro cuando Israel será restaurado como nación y también junto con ella será restaurada la ley del Sabbat que Israel violó voluntariamente. Será en el reino terrenal de Jesucristo. En Isaías 66, 22 y 23 leemos: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Observe esa frase allí en Isaías 66, 22 y 23. De día de reposo en día de reposo. Nuevamente en Ezequiel 46, 3 dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. Lo mismo podemos leer en Zacarías 14. Como podemos ver, la ley del Antiguo Testamento respecto al día de descanso ha sido dada expresamente para Israel y temporalmente ha sido dejada de lado durante el período de los gentiles en la era de la Iglesia. Pero cuando Cristo regrese para llevar a su Iglesia, el tiempo de los gentiles se habrá terminado. Y una vez más, Dios tratará con Israel y el día de reposo se convertirá de nuevo en una institución judía en aquel día. Y en el reino milenial será aplicable a nivel mundial. Todas las naciones deberán subir a adorar. Ahora, cambiando el aspecto del tema, vamos a considerar por un momento la enseñanza del Sabbat en el Nuevo Testamento. Ya dijimos anteriormente que ninguna cuestión ha causado tanta discusión entre los líderes religiosos en los días de nuestro Señor como esta cuestión del Sabbat. Los fariseos presionaban constantemente a Cristo y a sus discípulos con preguntas sobre el día de reposo. Ellos dieron evidencia de no haber comprendido la interpretación correcta del Sabbat. También dije que el cuarto mandamiento es uno de los 10 mandamientos que no se reiteran en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió en Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, número 1, no matarás, número 2, no hurtarás, número 3, no dirás falso testimonio, número 4, no codiciarás, número 5, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como habrá notado o escuchado, aquí se mencionan y se reafirman 5 mandamientos, no porque hayan sido dados por Moisés, sino porque surgen de la ley del amor, la cual es la ley de Cristo. Además, la orden de honrar a tu padre y a tu madre se reafirma en la epístola de Pablo a los Efesios, cuando dice:
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, 1 y 2. Tenemos el sexto mandamiento confirmado. Entonces ahí ya tenemos 6 mandamientos reafirmados. En la epístola de Santiago 5:12 tenemos una reiteración del mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. 7 mandamientos. Y Juan reafirmó el primero y el segundo mandamiento cuando dice en el capítulo 5 de su primera carta y versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces aquí, en los escritos de Pablo, Santiago y Juan, tenemos 9 mandamientos que imponen una responsabilidad sobre los cristianos. Pero ahora escúcheme cuidadosamente. En ningún lugar del Nuevo Testamento usted encontrará una reiteración del cuarto mandamiento, el mandamiento de guardar el sábado. Los cristianos nunca han sido exhortados para guardar el séptimo día. Por supuesto que aparece el sábado como descanso en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos, pero siempre en un contexto judío. En los evangelios por toda la nación de Israel y en el libro de los Hechos por todas las sinagogas donde Pablo iba predicando el evangelio. Pero siempre, insisto, en un contexto siempre judío. Los cristianos nunca han sido exhortados para guardar el séptimo día. Creo que queda claro, pero entonces ¿podremos concluir de que no existe responsabilidad sobre los cristianos respecto a un día de reposo? Por el contrario, cada hijo de Dios tiene para con el Señor una deuda de gratitud por lo que Él ha hecho sobre la base de su divina gracia. Debemos tener cuidado de no confundir el día de reposo, como se establece en el Antiguo Testamento, con el día reconocido por la Iglesia cristiana como el día de descanso y adoración. En este punto es necesario decir que el Señor Jesucristo guardó el sábado, sí, claro, el séptimo día de la semana, el Sabbat judío. Pues Jesús era judío de la tribu de Judá y por lo tanto tenía obligación de guardar la ley, y lo hizo. Como hebreo de hebreos, Jesús obedeció y enfatizó la ley del Sabbat como una parte vital de todo el sistema mosaico. Se nos dice explícitamente que Él nació bajo la ley, Gálatas 4:4, y que también fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, según Romanos 15:8. El mismo Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplirla. Esa era la voz de alguien más grande que Moisés, la voz del mismo dador de la ley. Él tenía la autoridad de abolir el Sabbat o cambiarlo como quisiera, porque él incluso les dijo a los fariseos que él era el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Pero él guardó perfectamente los días de reposo de su vida terrenal, aunque fue injustamente criticado por romper la ley del Sabbat. Y más aún, dijo que Él es el Señor del día de reposo. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy en este estudio respecto al cuarto mandamiento. Vamos a regresar y continuar este estudio porque es muy importante. Siempre el Sabbat fue para los judíos, aún lo será para el futuro reino mesiánico, pero la Iglesia de Dios nunca recibió el mandamiento de guardar el sábado. Vamos a ver en nuestro próximo programa, la Iglesia de Dios comenzó a congregarse el primer día de la semana, lo que sería nuestro domingo, pero eso lo vamos a considerar en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora, en la misma frecuencia radial, en la misma estación de radio, para continuar este estudio sobre los 10 mandamientos. Por favor, continúe orando por nosotros y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario
y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.